Tomemos aire por un segundo. Inhalemos profundo y exhalemos. Ujú. Ese oxígeno que acaba de entrar a nuestros pulmones, ese gas del que depende absolutamente cada célula de nuestro cuerpo para no morir en los próximos minutos, es literalmente la basura metabólica de un organismo que no se ha movido de su lugar en millones de años. Exactamente. Y con ese pensamiento arrancamos nuestro desglose de hoy. Tenemos sobre la mesa un compendio súper fascinante de apuntes biológicos, investigaciones y datos evolutivos sobre el reino plante. Ajá. Y, a ver, la misión en esta inmersión profunda no es repasar lo que nos enseñaron en la escuela sobre qué es una raíz o un pétalo. Quienes nos escuchan seguramente ya conocen lo básico. El objetivo hoy es, digamos, entender la ingeniería extrema, la guerra química y honestamente la manipulación global que estas supuestas decoraciones de fondo han orquestado para dominar la Tierra. Y creo que la palabra clave ahí es dominar. Porque, fíjate, si observamos el planeta, el nivel de conquista del reino vegetal es absoluto. O sea, total. Totalmente. No importa si miramos la brutalidad térmica del desierto de Atacama o la oscuridad constante del suelo de una selva tropical. Sí, sí. O no sé, las grietas de alta presión en las montañas alpinas. Ellas están ahí. Estamos hablando de una biomasa que empequeñece al reino animal por un margen absurdo. Digo, gigantesco. Es que es brutal. Sí, y han colonizado cada rincón de los continentes sin desarrollar un cerebro, sin un sistema nervioso central y, lo más contraintuitivo de todo, sin la capacidad de dar un solo paso. A ver, detengámonos justo ahí porque ese es el primer gran dilema que me plantearon estos apuntes. O sea, si imaginamos que el planeta Tierra es como una casa inmensa, las plantas son básicamente los chefs y las fábricas de aire purificado, ¿no? Claro, son el equipo de mantenimiento completo. Exacto. Pero si el objetivo número uno de la evolución es sobrevivir y pasar tus genes, perder la capacidad de correr suena a una pésima idea. Suena a locura. Sí, o sea, si hay un incendio no pueden huir, si viene un herbívoro con mucha hambre pues no pueden esconderse. ¿Cómo es que renunciar a la movilidad se convirtió en su mayor ventaja evolutiva? Porque suena a un suicidio biológico. Bueno, es una excelente objeción y la respuesta en realidad se reduce a la economía de la energía. Para los animales, el movimiento es un lujo carísimo. Ujú. Consumimos una cantidad obscena de calorías diarias solo para mantener los músculos listos para bombear sangre, generar calor corporal. Y esto es así caminemos o no. Claro, estamos gastando energía todo el tiempo. Exacto. Entonces, las plantas tomaron una ruta evolutiva diametralmente opuesta. Básicamente dijeron, a ver, ¿qué tal si reducimos nuestro gasto metabólico de movimiento a cero? ¿Cero absoluto? Cero absoluto, y toda esa inmensa cantidad de energía la invierten en armadura estructural y en la capacidad de absorber recursos de forma pasiva. O sea que en lugar de gastar energía en huir del problema, la gastan en volverse indestructibles frente al problema. Y eso me lleva a algo que encontré en las notas sobre su arquitectura celular, que es fascinante. Ajá, la pared celular. Exacto. Nosotros, por ejemplo, dependemos de un esqueleto interno, de hueso, de calcio, para no colapsar por la gravedad. Claro. Pero ellas no tienen huesos. En su lugar construyen cada una de sus células como si fueran ladrillos microscópicos blindados recubiertos con celulosa. Y si lo analizamos desde la ingeniería de materiales, la celulosa no es un ladrillo rígido y ya. Funciona más bien como, no sé, como la fibra de carbono o el Kevlar que usamos hoy en día, ¿no? Es una analogía perfecta. Son polímeros que son flexibles, pero increíblemente resistentes a la tracción. Ese es una red tridimensional de microfibrillas. ¡Wow! Y al envolver cada célula en este polímero ultrarresistente y luego presurizarla con agua por dentro, que es lo que en biología llamamos presión de turgencia, logran una integridad estructural fenomenal. Presión de turgencia, ¿ok? Sí, imagínate que es el equivalente a construir un rascacielos donde cada habitación es un globo inflado a altísima presión, pero metido dentro de una caja de titanio. ¡Qué locura! Esa es la tecnología biológica que les permite desafiar la gravedad. Pueden sostener ramas que pesan toneladas, enfrentar vientos huracanados y todo sin tener una sola articulación de hueso en todo su cuerpo. Es una obra de ingeniería absurda. Pero claro, aquí viene otro problema. Si tu diseño te impide caminar hasta el supermercado o, bueno, cazar a tu presa, tienes que resolver el problema de la comida de alguna otra manera. Por supuesto.
Y ahí es donde entra esta magia de ser organismos autótrofos. O sea, el superpoder de cocinar sin moverse del sitio. No necesitan consumir otras vidas para existir. Y aunque todos hemos escuchado la palabra fotosíntesis desde niños, al leer los detalles químicos en nuestras fuentes, me di cuenta de que, en serio, es una hazaña termodinámica. Es algo que los científicos hoy en día intentan replicar en laboratorios, y pues no les sale muy bien. No, para nada. Es que lo que ocurre dentro de los cloroplastos de una hoja no es magia, es literalmente física cuántica aplicada. ¿Física cuántica? Así es. Las plantas han desarrollado pigmentos, principalmente la clorofila, que es lo que les da ese color verde. Y estos pigmentos son capaces de atrapar fotones individuales de luz solar. Ujú. Y no solo los atrapan, usan esa pequeñísima fracción de energía para romper los enlaces moleculares del agua que absorbieron por las raíces. O sea, arrancan el hidrógeno del agua a la fuerza y lo combinan con el dióxido de carbono que tomaron del aire. Para fabricar la glucosa. Exacto. Fabrican glucosa, que es un azúcar altamente energético. Esencialmente, lo que hacen es cristalizar la luz del sol para convertirla en su propia comida. Y aquí volvemos a la frase con la que abrimos este espacio. Porque al romper esa molécula de agua para robarse el hidrógeno, pues le sobra un átomo. Le sobra el oxígeno. Les sobra, sí. Hay una cita textual en los apuntes que me pareció como, no sé, poesía biológica pura. Dice, las plantas comen luz, agua y aire, y nos regalan oxígeno y comida. Pero, viéndolo fríamente, quiero preguntarte esto. No es un regalo caritativo, ¿verdad? Para nada. O sea, el oxígeno, este gas tan sagrado del que depende nuestra conciencia y nuestro latir, es para ellas simplemente un desecho industrial. Es la basura que tiran por la chimenea porque no la necesitan en ese momento para fabricar su azúcar. ¿Es correcto pensarlo así? Total y absolutamente correcto. Y es una ironía cósmica fascinante. De hecho, a escala evolutiva, cuando las primeras cianobacterias y ancestros de las plantas empezaron a hacer esto, hace miles de millones de años, causaron un evento llamado la gran oxidación. La gran oxidación. Sí, liberaron tanto de este gas basura a la atmósfera que literalmente envenenaron a casi toda la vida anaeróbica que existía en el planeta. Fue una extinción masiva. Wow, o sea, contaminaron el planeta con oxígeno. Exacto. Pero bueno, con el tiempo la vida sobreviviente se adaptó a utilizar ese residuo que era altamente reactivo. Y hoy la base misma de la existencia humana depende de que el reino Plantae siga gestionando sus residuos exactamente de la misma manera. Nosotros exhalamos dióxido de carbono, Que es nuestra basura. que es nuestra basura metabólica, pero es su materia prima. Y ellas exhalan oxígeno, que es su basura y, bueno, nuestra materia prima crítica. Es el ciclo de reciclaje más perfecto de todo el universo, conectando a todos los seres vivos. Es increíble. Estamos vivos gracias al sistema de escape de gas de las plantas. Ahora, para que esta fábrica de azúcar y oxígeno funcione a nivel mundial, la evolución no podía quedarse simplemente con un diseño a ras de suelo. No, claro que no. Y aquí entra un problema logístico que la verdad me voló la cabeza al leer las fuentes. Si estás anclado al suelo, tus vecinos te van a tapar el sol en algún momento. Inevitablemente. Así que tienes que crecer hacia arriba. Tienes que desarrollar un sistema de departamentos especializados. La raíz, que es como el ancla y la boca allá abajo. El tallo, que es el cuerpo y las tuberías. Y las hojas, que son las cocinas, ¿no? Muy buena analogía, sí. Última hoja. Nosotros los humanos tenemos un corazón, una bomba muscular potente que empuja la sangre a presión. Pero las plantas no tienen piezas móviles. ¿Cómo demonios logran desafiar la gravedad y subir cientos de litros de agua por un tronco gigantesco sin un corazón que bombee? Bueno, ese es sin duda uno de los mayores triunfos de la biomecánica en la Tierra. Lo hacen a través de un mecanismo que llamamos la teoría de cohesión-tensión. Y es fascinante porque, fíjate, no usan energía activa para empujar el agua hacia arriba. Lo que hacen es tirarla desde arriba usando la evaporación. Espera. ¿Cómo que la tiran desde arriba? ¿Me estás diciendo que la hoja funciona como una especie de aspiradora? Algo así, sí. Piensa en el agua no como un líquido suelto, sino como una cadena microscópica. Las moléculas de agua son superpolares, se atraen entre sí. Se agarran de las manos, por así decirlo. Eso es lo que llamamos cohesión. Ok, se agarran de las manos. Exacto. Y dentro del tronco de un árbol hay unos tubos microscópicos llamados xilema.
Cuando el sol calienta una hoja allá arriba en la copa del árbol, una molécula de agua se evapora y sale al aire. Y al salir, tira de la molécula que estaba justo debajo de ella. Ah, claro. Y esa tira de la siguiente y de la siguiente, formando una cadena ininterrumpida que baja por todo el tronco hasta llegar al extremo más profundo de la raíz en la tierra. O sea, a ver si entiendo. La evaporación allá en la punta de la hoja literalmente jala una cuerda de agua de 100 metros de largo desde el subsuelo. Exactamente. Es tensión pura. El árbol en sí no hace ningún esfuerzo metabólico para mover el agua. Simplemente diseña la tubería, abre los estomas, que son los poros pequeñitos de sus hojas, y deja que la termodinámica y la energía del sol hagan todo el trabajo pesado de bombeo. ¡Qué brutalidad! Utilizan el calor del sol como motor para una bomba de succión completamente silenciosa. Y me imagino que los tubos tienen que ser súper fuertes para no aplastarse, ¿no? Sí, por supuesto. Para que esos tubos no colapsen hacia adentro, bajo semejante presión negativa, inventaron otro polímero milagroso, la lignina, que es básicamente lo que todos conocemos como madera. Funciona igual de bien para una pequeña hierba en la acera que para un roble centenario. Es súper escalable. Una obra maestra, de verdad. Pero claro, tener raíces, troncos blindados con lignina y hojas que operan como cocinas solares perfectas, resuelve el problema de sobrevivir ahí mismo en el sitio. Sin embargo, toda especie exitosa, pues necesita expandirse, necesita colonizar. Sí, si no se extinguen. Y aquí el concepto de estar anclado vuelve a ser un dolor de cabeza. Si el diseño completo está clavado al suelo, ¿cómo logra multiplicarse y cruzar distancias? Las fuentes nos destacan dos estrategias maestras, y me quiero detener en la primera, la reproducción asexual. Ajá, sin semillas. Sin semillas, porque al leerlo sonaba casi a película de ciencia ficción. O sea, un trozo de tallo o una hoja forma una planta nueva. Así es. Y esto nos devuelve al concepto de resiliencia. Si un animal, por ejemplo, sufre una amputación traumática, es una tragedia enorme que probablemente acabe con su vida. Definitivamente. Pero en el mundo vegetal, ese daño físico es muy a menudo una oportunidad de propagación. Ellas tienen una capacidad biológica llamada totipotencia celular. A ver, totipotencia. Traduzcamos eso para nuestra audiencia. Significa que, a diferencia de nuestras células, las células de las plantas pueden, como, reiniciarse. Exactamente eso. En los humanos, una célula de la piel solo sabe ser piel, ¿no? Pero en muchas plantas, casi cualquier célula viva conserva el plano arquitectónico completo del organismo. ¡Wow! Entonces, si una tormenta quiebra una rama y esta rama cae en un suelo que está húmedo, esas células detectan el cambio químico en el entorno, se desprograman, se reprograman como células de raíz y comienzan a construir una planta genéticamente idéntica al árbol original. Han convertido la fragmentación en un sistema de clonación de emergencia para asegurar su supervivencia. Es que es increíble. Es como si, no sé, alguien perdiera un brazo en un accidente y de ese brazo tirado en el suelo creciera un clon humano exacto, con todos sus órganos funcionando perfectamente. Es una redundancia evolutiva perfecta. Pero claro, me imagino que la clonación tiene un límite, ¿no? O sea, no genera diversidad genética. Y para enfrentar enfermedades o cambios climáticos, necesitas mezclar genes. Necesitas reproducción sexual. Y aquí es donde la historia de este reino se convierte en, sinceramente, una escalera evolutiva fascinante. Sí, es un viaje que tomó cientos de millones de años. Y de hecho, las fuentes nos lo dividen en 4 grandes grupos, yendo de lo más simple a lo más complejo. Empezando por los musgos, ¿verdad? Exacto. Si miramos el primer escalón de esa escalera, tenemos a los musgos. Son súper sencillos, no tienen verdaderas raíces ni hojas complejas y no tienen sistema vascular, por lo que no pueden crecer hacia arriba. Se quedan pegados al piso. Sí, están confinados a vivir pegados a zonas muy húmedas, porque usan esporas diminutas y sus células sexuales literalmente necesitan nadar en una película de agua para poder encontrarse. O sea, un diseño funcional, pero limitante. Luego las notas nos llevan al segundo escalón, que son los helechos. Ajá, los helechos. Ellos resolvieron el problema del tamaño inventando la tubería interna,
el tallo. Ya son frondosos, tienen raíces y hojas verdaderas. Pero, según entiendo, siguen atados a la humedad porque también usan esporas por debajo de las hojas, ¿no? Claro, al igual que los musgos, se reproducen soltando esporas que requieren agua ambiental para prosperar. No es sino hasta el tercer escalón que las plantas logran emanciparse del pantano. Y aquí es donde aparecen las gimnospermas. Las coníferas, como los pinos. Los pinos, las secuoyas, árboles grandes de hojas duras. ¿Y qué inventaron ellas? Inventaron la semilla. Y eso lo cambió todo. Por completo. Ya no dependían de que sus células nadaran en agua. Empaquetaron al embrión vegetal junto con una pequeña reserva de alimento y le pusieron una corazadura, lo que llamamos semillas desnudas dentro de piñas. Ajá. Y esto puede resistir la sequía, el frío, el tiempo. Y al mismo tiempo, empaquetaron el polen para que viajara kilómetros montado en las corrientes de viento. Confiaron en el aire, no en el agua, para encontrar pareja. Pero claro, depender del viento. Digo, es jugar a la lotería. O sea, disparas millones de granos de polen al aire esperando que, por pura estadística, uno aterrice exactamente en el lugar correcto. Es un desperdicio masivo de recursos, la verdad. Sí, y ahí es donde llegamos a la cúspide, el grupo más grande y evolucionado, el cuarto escalón, las angiospermas, las plantas con flor y fruto protegidos. Y fíjate que, al leer esto, me pareció la estrategia más sofisticada de la biología. Las angiospermas entendieron que el viento no es confiable, así que decidieron contratar mercenarios. Mercenarios animales, sí. Es el pináculo absoluto de la coevolución. Las angiospermas dejaron de depender del azar y empezaron a manipular el comportamiento animal. Porque la invención de la flor no es para verse bonita en un jardín. No, claro que no. Es una valla publicitaria óptica y química, con colores brillantes que atraen a los insectos y fragancias específicas. Anuncian que hay néctar disponible. Y el insecto o el pájaro llega a comer y sin darse cuenta se impregna de polen. Y se lo lleva. Al volar a la siguiente flor, actúa como un taxi, un servicio de mensajería privada entregando el polen donde la planta lo necesita. Con precisión milimétrica. Y además, no se detuvieron ahí. Una vez que la semilla está lista, viene la genialidad suprema, la segunda fase de la manipulación. Inventaron el fruto. El fruto, sí. Y quiero plantear esta analogía porque me parece genial. Básicamente, inventaron el fruto para que funcione como un guardaespaldas VIP y como una lonchera llena de nutrientes, o más bien, un soborno delicioso. Envuelven la semilla en algo lleno de azúcares y le dicen al mundo animal, «Cómeme». Es un trato perfecto, sí. Atraen a un mamífero o a un ave. El animal se come el fruto, obtiene calorías valiosas, se aleja kilómetros de la planta original y luego, deposita la semilla intacta en la tierra. Lejos de la competencia de la planta madre. Exacto, y envuelta en una dosis concentrada de fertilizante natural. O sea, han usado a los animales como su sistema de tránsito. Es que nosotros somos las víctimas más grandes de esta manipulación. Construimos barcos y aviones solo para transportar sus frutos, porque somos adictos a la glucosa que fabrican. Es brillante. Entonces, para ir consolidando toda esta arquitectura, estas estrategias, si tuviéramos que resumir el impacto real, ¿por qué importa esto? Nuestras fuentes delinean 5 pilares vitales de por qué son fundamentales para quienes habitamos la Tierra. Sí, 5 pilares críticos. Primero, producen el oxígeno, subsidiando nuestro metabolismo. Segundo, son la base absoluta de la cadena alimenticia. Toda caloría que consumimos viene de un fotón que una planta capturó. Uh-huh. El tercer pilar, que me parece vital, es que regulan el clima, ¿verdad? Sí, limpian el aire absorbiendo carbono, pero además esa transpiración masiva de agua hacia las copas atrae la lluvia y dictamina el clima. Cuarto, protegen el suelo con sus raíces para que no se deslave con la erosión. Y el quinto, que a menudo olvidamos, nos proporcionan los materiales básicos para la civilización. Madera, papel, medicinas, algodón. Construimos la humanidad usando sus patentes biológicas. Y ese punto sobre alterar el clima para provocar lluvia me dejó pensando profundamente. Nos pasamos la vida actuando como los dueños de la propiedad, pero quiero dejarle a nuestra audiencia un pensamiento final para que lo mediten la próxima vez que vean una simple hoja en la calle. A ver. Si estos seres aparentemente estáticos controlan nuestros niveles de oxígeno, alteran el clima para que llueva y moldean la tierra con sus raíces,
¿Están las plantas simplemente viviendo nuestro planeta? ¿O fueron ellas quienes construyeron la Tierra moderna bloque a bloque y nosotros solo somos sus invitados? Es una excelente perspectiva para cerrar. Con esa reflexión, cerramos nuestro análisis detallado de hoy. Esperamos que se lleven esa sensación de asombro y una nueva visión sobre las verdaderas ingenieras del planeta.